Hola, el día de hoy vamos a ver el tema que se llama letras atrapadas en viñetas, que consiste en transformar un texto escrito o un cuento pues en una historieta. Pero para ello es muy importante iniciar con conocer o reconocer lo que son nuestros recursos gráficos de las historietas. ¿Qué es esto? Pues obviamente serán los instrumentos, las fuentes o vaya, los recursos que se van a utilizar para poder crear nuestra historieta. ¿Sí? Para ello nos vamos a basar de nuestro libro de texto de Español 2. ¿Sí? Y específicamente nuestro tema de hoy, que son los recursos gráficos de la historieta, lo vamos a basar en lo que es nuestra página 176 de nuestro libro. ¿Sí? Que específicamente ahí viene lo que son nuestros recursos gráficos básicos de nuestra historieta. ¿Sí? Entonces, para comenzar, vamos ir viendo lo que son nuestros recursos gráficos. Bueno, ya para iniciar, entonces nos vamos directamente a lo que son nuestras diapositivas de los recursos gráficos de la historieta. ¿Sí? Antes de iniciar, sí es importante mencionarles que si nos basamos dentro del libro de texto, el libro de texto solamente nos marca tres recursos gráficos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto va a ser muy lento y más que nada, va a ser muy pobre nuestra información para realizar realmente una historieta, pues que valga la pena. Entonces, para eso nos vamos a ayudar de esta presentación que nos muestra dos recursos gráficos más que nos van a hacer un poquito más enriquecedora al momento de realizar nuestra historieta. Y bueno, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Hay que recordar que la historieta tiene una fuerte carga virtual. Por ello es necesario ocupar recursos gráficos para que ésta sea divertida y entretenida para el lector, ¿sí? Como ya lo menciona nuestra diapositiva, entonces lo que vamos a hacer con nuestros recursos gráficos es utilizarlos de la mejor forma, conocerlos sobre todo, para que podamos armar nuestra historieta y darle ese sentido. ¿Sí? Vamos con el primero, que es la viñeta. ¿Sí? La viñeta son recuadros en donde se sintetiza un momento específico de la historieta. Las viñetas pueden contener dibujos que representan objetos o acciones. Todo esto, ¿qué nos quiere decir? Que las viñetas van a ser los recuadros, van a ser los rectángulos, cualquier forma que nosotros le queramos dar, dependiendo el sentido de nuestra historieta, pues donde vamos a plasmar el momento que se está suscitando dentro de la historia. ¿Sí? Las viñetas van a ser donde se va a plasmar cada uno de los momentos. ¿Sí? Después nos dirigimos con lo que es el globo de diálogo. El globo de diálogo se incluyen, pues obviamente, diálogos de pensamientos de los personajes. La mayoría de los globos se caracteriza por tener una cola que se dirige hacia el emisor del diálogo. Un globo también se comunica con una emoción del personaje, ¿sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que los globos pues van a ser obviamente lo que lo que los personajes están diciendo, expresando en ese momento, ¿sí? Existen, como ya lo vemos en el ejemplo, infinidades de globos, ¿sí? Cada uno pues obviamente con su respectivo sentido. Por ejemplo, aquí tenemos el que es el globo de terror. Obviamente cuando el personaje está espantado, está frustrado, pues entonces podemos utilizar ese globo para que al momento de leerlo, pues darle el mismo sentimiento que se está dando en el personaje. Después tenemos el cartucho o cartela. El cartucho o cartela es un recuadro que generalmente se encuentra en la viñeta inicial de la historieta y explica paso a paso o paso antes o de cada información que fue contenida. ¿Qué quiere decir? Que es el recuadro que nos va a estar narrando los hechos que van a ir suscitando dentro de la historieta, ¿sí? Estos cartuchos o cartelas pues son muy importantes porque es lo que nos va diciendo qué es lo que va pasando en ese momento.
Podríamos decirlo en otras palabras que ese recuadro es el narrador de nuestra historieta. Después sigue la tipografía. La tipografía en las historietas es muy importante, ya que también comunica una emoción. Suele usarse una fuente que parezca que el texto está escrito a mano, para que se vea más humano. ¿Qué quiere decir? Que la tipografía pues va a ser nuestra fuente. Nuestra fuente que le vamos a dar a nuestra historieta para que pues se vea más llamativa, para que exprese ciertas emociones dentro de nuestra historieta. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de varias fuentes como tipografía que podemos utilizar, ¿sí? Recordemos que los cómics pues tienen un cierto acervo de que son hechos a mano, ¿sí? Son historias dibujadas y que se van narrando y van hechas a mano. Entonces, dentro de todo, pues la tipografía van a ser las fuentes que podemos utilizar para darle realce a nuestra historieta. ¿Sí? Y las onomatopeyas son muy importantes, ¿sí? Se basa en imitar un sonido, ya sea de origen natural o de otro acto acústico. En la historieta se ocupa para darle vida o para darle más realismo, ¿sí? Aquí tenemos varios ejemplos dentro de nuestra diapositiva que pues son sonidos específicamente, sonidos que los personajes o algún objeto que está utilizando el personaje o que se muestra dentro de la historia pues hará el sonido, ¿sí? Y aquí tenemos varios ejemplos de sonidos que se pueden utilizar. Obviamente ustedes dentro de sus historietas pueden crear esos mismos sonidos. ¿Cómo es que ustedes perciben el sonido? Y entonces utilizar ese tipo de fuentes para onomatopeyas específicamente para poder crear los sonidos y darle un realce. Estas onomatopeyas recuerden que van justo al lado o entre o sobre el objeto que está haciendo el sonido, ¿sí? Entonces, hasta aquí creo que no tenemos ninguna duda sobre lo que son nuestros recursos. Ahora que ya conocemos nuestros recursos gráficos, entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo. Si este ejemplo pues nos va a ayudar a lo que es entender un poquito más sobre nuestros recursos gráficos. Eh, Enseñarles cómo poder colocar cada uno de nuestros recursos, cómo utilizarlos para crear nuestra historieta. Aquí bueno, tenemos entonces lo que es un ejemplo que tomamos pues de el periódico El País, perdón, ¿sí? Y pues utilicé este ejemplo para mostrárselos. ¿Por qué? Porque es uno de los que tiene pues la mayor parte de todo lo que son los recursos gráficos, ¿sí? Como podemos ver, pues aquí está nuestra primera, nuestra primera onomatopeya, ¿sí? Que es el crash, ¿sí? De cuando el cristal, pues se rompe al salir bruscamente con nuestro personaje, ¿sí? Y aquí está un globo de diálogo, pues que es el diálogo que está gritando, ¿sí? Nuestro personaje de que está cayendo. Aquí tenemos, como podemos ver, otro globo de diálogo que dice brr, ¿sí? Recordemos que los signos de admiración pues también nos van a utilizar mucho, los vamos a utilizar mucho y nos van a servir mucho. ¿Por qué? Pues porque con ellos también podremos hacer los sonidos que hacen, no que hacen nuestros objetos, sino que los sonidos que específicamente hacen nuestros nuestros personajes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos con los signos de admiración, pues lo que es el grito de ¡ah! Mientras va cayendo, ¿sí? Y aquí tenemos de brrr, como de enfado, ¿sí? Ya no quedan entradas. Hubiera dado los dientes por ver a los gimnastas, ¿sí? Y va corriendo, pero pues molesto. Aquí tenemos otro, otro otro, otra onomatopeya que es la de Croft, que significa que ambos personajes que tenemos al inicio pues tuvieron un impacto, ¿sí? Como vemos, pues dentro de los dibujos también nos sirven de mucho,
¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que, al igual que las onomatopeyas, los globos de diálogo, pues nos van a ayudar a, a expresar lo que está pasando en ese momento, ¿sí? Algo muy importante que se me olvidaba pasar, decirles al inicio de esto, es que miremos, porque principalmente nuestras viñetas, como ya se los mencionaba antes, pues son de diferente tamaño, ¿sí? Es lo que les decía, para poder, obviamente, pues expresar o dibujar lo que está sucediendo en ese momento, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos pues varias viñetas, como podemos observarlas, pues son de distintos. Porque es importante que utilicemos distintos tamaños para darle sentido específicamente a nuestra historieta, ¿sí? Porque aunque no es malo utilizar viñetas del mismo tamaño, pues en toda la historia, como que sería un poquito aburrido, ¿sí? No tendría caso de irles poniendo pues la misma forma. Por eso es importante que pues utilicemos viñetas de distintos tamaños, ¿sí? Y aquí tenemos otra onomatopeya específicamente muy importante, ¿sí? Que es la de BOM. ¿Qué significa? Pues que ¿qué significa, perdón? Pues que hubo un impacto, ¿sí? Hubo una explosión, ¿sí? Y aparte de utilizar la fuente grande para expresarla y la onomatopeya, pues el dibujo, el contraste que se le hace, que son estos rayitos de atrás, pues no servirán de mucho, ¿sí? Y aquí tenemos otras onomatopeyas, vemos nuestros globos de diálogo. Es muy importante que observemos la tipología que se está utilizando. Si vemos así, es como si utilizáramos una letra manuscrita para darle más sentido a nuestra historieta, de que es nuestra propia creación. ¿Sí? Aquí vemos también todos los recursos que en su momento les fui explicando, ¿sí? Es muy importante, como ya les mencionaba, darle todos estos sentidos a cada una de nuestras imágenes de la historieta, ¿sí? Para que así a cada uno de los personajes pues darle sus expresiones y demás para poder ahora sí crear nuestra historieta. Por lo tanto, entonces, es importante pues darle este sentido. En el siguiente tema que veremos la próxima clase, que son perspectivas visuales de las historietas, ahí les mostraré cómo ir haciendo cada uno de estos objetos, cada uno de estos dibujos, para que nuestra historieta tenga una mayor pues concentración o expresión. Aquí podemos ver en nuestro ejemplo, pues es muy importante utilizar cada uno de nuestros recursos para que nuestra historieta pues sea de la mejor calidad posible, sí, al poder armarla. Nos falta mucho todavía por ver, nos falta pues conocer las perspectivas visuales para hacer cada uno de nuestros dibujos dentro de la historieta para ir a armarla, pero para esto la vamos a ir contextualizando y la vamos a ir armando poco a poco, ¿sí? Para nuestro siguiente tema pues vamos a conocer cuáles son nuestras perspectivas y posteriormente vamos a iniciar con transformar nuestro texto en diálogos para así poder iniciar a realizar nuestra historieta. Y bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido cada uno de nuestros recursos y si no, y si tenemos detalle con alguno de nuestros recursos para poder utilizarlos de la mejor forma, pues al ir armando, creando nuestra historieta, para eso la vamos a ir haciendo en conjunto, ¿sí? Para poder utilizar nuestros recursos de la mejor manera posible. Gracias.